Si yo te preguntara cuál es el país más próspero de Europa, ¿tú qué me responderías? Quizás pienses en Suiza, Alemania o quizás Irlanda. Sin embargo, ¿por qué nadie dice Luxemburgo? Por cierto, ¿ya te suscribiste? He notado que el 90% de los que ven los videos no lo han hecho. Y es que Luxemburgo ostenta el título del Producto Interno Bruto per cápita más elevado del planeta. Es más, si tuviéramos que resumir la economía de Luxemburgo en una frase, podríamos decir que es el país donde el desempleo es prácticamente inexistente y donde un salario mensual podría cubrir casi un año entero de vacaciones en el Caribe con todos los gastos incluidos. Y es que el salario promedio en Luxemburgo es de casi $6,000 al mes. Y eso es solo el salario medio. Y como puedes imaginar, estas condiciones laborales atractivas han llevado a muchos ciudadanos europeos de otros países a mudarse a Luxemburgo en busca de una vida mejor. De hecho, los inmigrantes representan casi el 50% de su población total. Pero cuidado, antes de que hagas tus maletas, escucha esto, ya que el éxito de Luxemburgo podría estar desvaneciéndose por completo. Pues hasta el año 2008, Luxemburgo era un modelo de desarrollo económico. Su economía crecía a un ritmo casi imparable y nada parecía poder detenerla. Sin embargo, hace 15 años algo cambió. Y de repente la economía de Luxemburgo se estancó. El crecimiento económico desapareció. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué se produjo un frenazo tan drástico? Pues bien, en este video vamos a explorar la maldición que está golpeando a Luxemburgo. Vamos a explicar qué le llevó a convertirse en tan rico y por qué su exitoso modelo económico comenzó a desmoronarse. Muy bien, si queremos entender qué está fallando en Luxemburgo, primero debemos comprender cuál fue la receta que llevó a este país a la riqueza. Y sí, sé lo que muchos pensarán, oh vaya novedad. Es evidente, Luxemburgo es un paraíso fiscal. La clave de su éxito radica básicamente en tener impuestos muy bajos. Sin embargo, si piensan eso, están equivocados. Porque en realidad Luxemburgo ha sido un país rico durante siglos. De hecho, un sector que fue crucial para el crecimiento económico de Luxemburgo desde 1870 hasta 1970 fue la industria del acero. Históricamente, gracias a su ubicación privilegiada en el corazón de Europa industrial, cerca de países como Bélgica, Francia o Alemania, Luxemburgo pudo desarrollar una gran industria siderúrgica con las empresas más competitivas del mundo y los procesos tecnológicos más avanzados de la época. Esta especialización en la producción de acero permitió que este país, con apenas 600,000 habitantes, se convirtiera en uno de los principales exportadores de acero del mundo, al punto de que muchos rascacielos en ciudades estadounidenses como Chicago o Nueva York fueron construidos con acero luxemburgués. Sin embargo, no todo el éxito de Luxemburgo se debió a su industria del acero. A partir de los años 70 el país comenzó a incursionar en el sector financiero. Y como podrán imaginar, fue a partir de entonces cuando sus bajos impuestos empezaron a impulsar el crecimiento económico. Para que tengan una idea, la fiscalidad en Luxemburgo era tan atractiva que las grandes empresas solo tenían que pagar el 1% de sus beneficios en impuestos. Gracias a esto, muchas grandes corporaciones tecnológicas como Spotify, Amazon o Skype establecieron sus sedes principales en la ciudad de Luxemburgo, creando numerosos puestos de trabajo e impulsando el ciclo de crecimiento económico. Por cierto, recuerda que para más videos de estos temas, apóyanos suscribiéndote al canal, que no cuesta nada. ¿Ya te suscribiste? Muy bien, sigamos. Además, otro elemento que contribuyó al éxito de Luxemburgo fue el desarrollo de un sector bancario avanzado y robusto, que complementaba perfectamente la llegada de empresas tanto extranjeras como locales al país. Sin embargo, como hemos visto, las buenas noticias no duraron mucho, y hoy Luxemburgo ha pasado a ser una preocupación creciente incluso para las altas esferas europeas. Pero, ¿a qué se debe este cambio? ¿Qué explica que la fórmula de riqueza de Luxemburgo haya dejado de funcionar? Vamos a averiguarlo. Una de las respuestas es la escasez de personal cualificado en el sector, ya que las empresas tienen dificultades para contratar trabajadores altamente capacitados. En otras palabras, en Luxemburgo hay una gran falta de trabajadores altamente productivos, lo que afecta al rendimiento de las empresas. Y es que, según la OCDE, Luxemburgo es, junto con Holanda, el país con más problemas en su productividad. Y debido a esta escasez de mano de obra, las empresas luxemburguesas no pueden innovar lo suficiente y les resulta más difícil adaptarse a nuevos sectores, asimilar los cambios, digitalizarse e incluso adoptar técnicas innovadoras de producción. Y ya sé lo que estarán pensando.
¿por qué Luxemburgo tiene tantos problemas para atraer perfiles cualificados a su país? Bueno, la realidad es que los informes que hablan del problema no ofrecen una respuesta concreta, pero en última instancia Luxemburgo es un país muy pequeño y, como hemos mencionado, también es un país con una gran proporción de inmigrantes. Todo esto hace que, por ejemplo, el alquiler de una casa normal de 3 habitaciones en el centro de la capital pueda costar cerca de unos $3,000 al mes. Y aunque los salarios sean muy altos, esto puede representar una gran barrera para los trabajadores que deseen mudarse al país. Pero los problemas de Luxemburgo no terminan aquí. Al principio de este video hemos mencionado la gran importancia que tuvo el sector financiero, especialmente la industria bancaria, en el desarrollo económico de Luxemburgo en las últimas décadas. No obstante, a pesar de que este sector sigue siendo muy importante en la actualidad, los bancos de Luxemburgo ya no son lo que eran, ya que como en el sector tecnológico están perdiendo productividad y generan cada vez menos valor añadido. Esto puede parecer un problema menor, pero la realidad es que la banca luxemburguesa ha pasado a ser una de las menos rentables de toda Europa. Además de todo lo mencionado, hay 3 grandes razones que explican el estancamiento y la decadencia de los sectores fundamentales de la economía luxemburguesa. ¿Y cuáles son? Seguro que muchos se habrán dado cuenta de algo al comenzar este video. Los grandes problemas de Luxemburgo comenzaron justo en 2008, el año de la gran crisis financiera. Una crisis que afectó duramente al país, algo razonable teniendo en cuenta la importancia que la banca tiene en su economía. Por lo tanto, tras esta crisis, el gobierno luxemburgués decidió tomar medidas para evitar que en el futuro una burbuja financiera pudiera afectar gravemente al país. Estas medidas consistieron en una serie de regulaciones estrictas y duras. El problema es que las regulaciones fueron demasiado lejos. Y hoy en día Luxemburgo tiene una de las regulaciones bancarias más complejas de toda Europa, lo que resta flexibilidad y aumenta los costos de las entidades financieras. Pero eso no es todo, ya que además su regulación laboral en muchas profesiones también es extensa y costosa. De hecho, a pesar de las reformas realizadas por el gobierno para tratar de flexibilizar estas regulaciones laborales, Luxemburgo es uno de los países de la Unión Europea con una normativa más rígida y exigente, lo que, por supuesto, tampoco ayuda a reclutar a los profesionales que el país necesita. Y la propia OCDE estima que si Luxemburgo eliminara parte de esa regulación excesiva, podría tener un crecimiento del Producto Interno Bruto hasta un 0,5% mayor a largo plazo. Pero, ¿quieren conocer la segunda razón? La segunda razón son los zombies, o más bien las empresas zombies. Estas empresas, según la economista Mugh Adalet McGowan, son aquellas que, teniendo más de 10 años de existencia, son incapaces de pagar los intereses con sus propios beneficios durante los últimos años. Es decir, son empresas que no están muertas aún, pero que tampoco tienen la vida de una empresa rentable. Exacto, como un zombie. El problema con este tipo de empresas es que provocan un desperdicio de recursos enorme. Todas sus máquinas y empleados están dedicados a un zombie en lugar de estar en otras empresas, aprovechando sus capacidades de manera mucho más productiva. Pero la pregunta es, ¿por qué Luxemburgo tiene tantas empresas zombies? Según un informe de la OCDE, esto se debe a que su sistema público de insolvencias empresariales, es decir, el encargado de declarar a una empresa como quebrada, funciona bastante mal y castiga a los emprendedores a los que les ha ido mal el negocio. Por ejemplo, los emprendedores que hayan sufrido una quiebra empresarial están obligados por ley a esperar un mínimo de 3 años para empezar otro negocio, lo cual frena mucho el dinamismo del sector privado. Además, muchos bancos pueden preferir seguir financiando a estas empresas en lugar de aceptar su quiebra, un proceso que resulta mucho más complicado que en otros países. Y precisamente esta falta de ajuste en la economía tiene mucho que ver con nuestra tercera razón, la investigación y desarrollo. La investigación y el desarrollo son actividades fundamentales para el crecimiento económico de los países. Además, estudios como el de la OCDE en 2015 han encontrado una relación muy fuerte entre el gasto en la investigación y desarrollo y la productividad. En otras palabras, si quieres trabajadores más productivos, debes gastar en la investigación y desarrollo para formarlos. En conclusión, si estás pensando emigrar a Luxemburgo, deberías pensarlo 2 veces, ya que la prosperidad y riqueza del país sigue en constante declive. Déjanos en los comentarios tu opinión. Hasta la próxima.